Dios le bendiga a mis amados hermanos. Muy buena noche. Bienvenidas a Resurrección. Bienvenidos hermanos. Hoy vamos a iniciar una serie que le hemos llamado Las 13 negaciones a Jesús. Y es que yo he encontrado en la Biblia, por lo menos he encontrado 13 veces que a Jesús se le dice no. Usted sabe que para decirle no a alguien, pues no necesariamente tiene que hacerlo con sus labios o con su boca, con palabras. A veces una expresión, a veces una mirada, a veces un comentario o simplemente el silencio determina el no hacia algo. Por ejemplo, usted recordará a aquella mujer que estaba buscando un favor de Dios, un favor de Jesús, y que dice la Biblia que ella se acercó a él y que él le dijo que él no había venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ella insistía en que él desprendiera virtud. Ella quería un favor, un milagro. Y dice la Biblia que él le volvió a decir no. O sea, 3 ocasiones él le niega a ella, le niega a ella el favor. Y no siempre lo hizo con un no, con la N y la O, sino que a veces una frase, por ejemplo, yo no vine sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Le estaba diciendo, yo no te voy a hacer el milagro a ti porque yo vine a hacerle el milagro a los israelitas, no a los gentiles. Y ella insistía y él le dijo, no es bueno darle el pan que es de los hijos a los perrillos. Es decir que a veces nosotros nos encontramos con negaciones a Jesús y no necesariamente eso a nosotros nos dice que le decimos a Jesús no, literalmente. El no congregarnos, el no orar, el no leer es una manera en que le estamos diciendo a Dios no. El escuchar un tema, una palabra, una enseñanza y no ponerla en práctica es una manera en que le decimos a Él no. Entonces, en este orden de ideas, yo hoy quiero que iniciemos una serie. Fíjese que esta serie es de 13 capítulos. Esta serie es de 13 estaciones. Esta serie de 13 programas, porque yo he encontrado, bueno, pueden haber muchos más, pero yo he encontrado por lo menos 13 veces o en 13 ocasiones a Jesús se le dijo no. En algunas ocasiones con la palabra, pero en otras ocasiones, como las que vamos a ver hoy, se le dijo no. Tomando en cuenta algunas frases o algunas actitudes. Esto me gusta mucho porque nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, nos vamos a encontrar una y otra vez con negaciones. Jesucristo lo dijo claro cuando dijo el mundo os aborrecerá. Es decir que el mundo, el sistema mundo, no el planeta Tierra, sino el mundo como sistema, va a estar negándose a que nosotros agrademos a Dios. También dice la Biblia que la carne no se puede sujetar. ¿A quién? A Dios. La carne no se sujeta y tampoco puede hacerlo. Es decir, que la carne también es una fuerza que es negativa a Dios. Pero en esta ocasión vamos a iniciar con 13 ocasiones en donde a Jesús, desde el principio hasta el final, continuamente le dijeron no. Como le dije anteriormente, no siempre fue con palabras, sino que a veces con actitudes. Hermano, nosotros, cuando las cosas no nos estén saliendo bien, cuando las cosas no fluyan como queremos, cuando las cosas no se den como nosotros queremos, como cuando el diseño nuestro se arruina, esa es una manera de que nos están diciendo no. Pero debemos de acudir con aquel que es experto en las negativas.
Fíjese que yo no sé si usted sabía, pero la primer palabra que aprenden los niños, eso no me lo estoy inventando yo, eso usted si quiere lo puede encontrar, lo puede buscar, esto si quiere usted lo puede investigar. La primer palabra que los niños aprenden desde que son niños, adivine cuál es no. Y es porque continuamente desde que nacen, no toques eso, no, popo, no. Vas a esto, no haga esto, no, pues, no se suba, no haga esto. Es decir que estamos rodeados de negativismo. Estamos rodeados de una fuerza en contra. Usted no se da cuenta que cuando miramos nosotros la prensa, el diario, miramos las noticias, estamos siendo invadidos por una negativa. Este gobierno no funciona, la gasolina no va a bajar, el COVID no cesa. Las guerras no terminan, la gente mala sigue extorsionando, o sea, es decir que desde que nosotros salimos a este mundo o a esta dimensión, estamos rodeados de negativismo. Y no me refiero al negativismo común donde decimos, no diga que no se puede, diga todo lo puede en Cristo. No, yo no me refiero a ese negativismo. Me refiero a una corriente poderosa que es contraria para que se realice lo que nosotros queremos, o mejor dicho, para que se realice lo que Dios quiere hacer en nosotros. Ya le digo, el mundo es una de esas fuerzas que nos dice no. La carne es otra fuerza que nos dice no. Y Satanás es otra fuerza que nos dice no. Es decir que nosotros estamos rodeados con negativismo, con una corriente que nos dice no avances, no crezcas, no aprendas, no te consagres, no seas misericordioso, no perdones, no imagines, no va a suceder, no vas a sanar, no se va a lograr, no vas a progresar, no vas a sanar, no vas a ser restaurado. Es decir que estamos rodeados de una fuerza de negativismo, una fuerza contraria que yo le llamo el no. Desde que nosotros nacemos, vuelvo a la carga, tomando en cuenta cada uno de nosotros con el mundo, Satanás y la carne nos dice no. Ahora, cuando nosotros estudiamos la vida de Jesucristo, nosotros podemos ver 13 ocasiones que les dijeron no, pero hoy vamos a ver la primera. La encontramos en el libro de Mateo capítulo 1, versículo número 18 y 19. Escuche, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu. Antes de que ellos estuvieran unidos, ella resultó embarazada. Antes que ellos empezaran a convivir públicamente juntos, resultó ella embarazada. Pero miren lo que dice el versículo número 19, y aquí es donde está la primera negación a Jesús. Y es: José, su marido, como era un hombre justo, por favor, note la palabra justo. Como era un hombre justo y no quería infamarla, escuche, quiso dejarla secretamente. Cierro mi Biblia. La primera vez que a Jesús le dijeron no, fue para que él no tuviera un padre en la tierra. Ahora, yo sé que usted está pensando, pero José no fue el papá de Jesús. La madre sí fue María, pero él no fue el padre. Pero yo no estoy hablando del punto de vista terrenal o carnal o biológico, mejor dicho. Sino estoy pensando en la importancia que tenía en el mundo hebreo los padres. Por esa razón es que usted mira cuando se habla de David, David dice David, hijo de Isaí. Josué, hijo de X. Sazón, hijo de para acá. Es decir, que Saúl, hijo de Cis. Es decir, que todos tenían un padre. No estoy hablando de que José era el padre biológico de Jesús. Lo que estoy tratando de explicarte es de que crecer en el mundo hebreo sin un padre era algo muy, muy marcado. Ahora, quitando por un lado el mundo hebreo,
apliquémoslo a nuestra actualidad. ¿Es importante la paternidad en un niño? ¿Es importante que haya una figura paterna en un hombre, en un jovencito, en un niño, en una niña? Por favor, respóndase usted. Es que usted me va a decir, sí, pero es que el papá de mis hijos me dejó, el papá de mis hijos falleció, el papá de mis hijos se fue con otra mujer. No, yo no me estoy refiriendo a qué pasó con él. Yo le estoy preguntando, ¿será que es importante para el crecimiento normal de un niño? ¿Será que es importante la paternidad? ¿O cree usted que lo normal es que cuando es el día de la madre se le reconozca que ha sido padre y madre para el niño? Yo aplaudo y felicito a las mujeres que han criado, le han dado estudio a sus hijos por la ausencia de un padre. Por X razones no está. Yo les aplaudo y las felicito, pero no es lo adecuado. El diseño divino es que haya en el crecimiento, en el desarrollo normal de un ser humano, es importante que haya la figura paterna. Independientemente que haya sido o no haya sido su propio hijo, es importante que los niños tengan un padre. En este respecto, dice la Biblia que José amaba a María. Seguramente le amaba. Pero de repente se dio cuenta que antes que ellos vivieran juntos públicamente, ella resultó embarazada. Entonces, lo primero que él hizo fue pensar, no en difamarla. No pensó en murmurar o en investigar, aunque el Espíritu se lo dijo a él. Pero el punto es que lo primero que él hizo y pensó fue en abandonar a ese niño. No darle la oportunidad de un crecimiento normal. Y mire, a esta negación yo le llamo la negación a la identidad. Un niño necesita estar identificado con un padre. De ahí que el niño le dice papá al que vende la leche. De ahí que el niño le dice papá al que vende pan. De ahí que el niño le dice papá al tío. Papá al primo. Le dice papá al abuelo. Le dice papá al hermano. Es decir que él está buscando identidad. Parecerse a alguien. Tener esa formación paterna. Y cuando José pensó en abandonar a Jesús, lo que estaba pasando aquí es que Jesús, antes que Jesús naciera, ya le estaban diciendo, no vas a tener identidad, no vas a tener un padre, vas a crecer sin identidad. Vas a adquirir la identidad de cualquiera, pero no vas a adquirir la identidad de un padre. Vas a adquirir la identidad de un grupo de rock, de un presidente. Vas a adquirir la identidad de tu maestro de música, del director del colegio, de tu vecino, de tu primo, pero no la identidad de un padre. Yo sé lo que le estoy diciendo, amado hermano y hermana y amigo. La primera negación que a Jesús se le muestra, fíjese qué impresionante, es a que no nazca lo que supuestamente es de Dios. En pocas palabras, José quería dejar a María porque él no sabía, o él no tenía la seguridad, o de pronto, es decir, que él quería abandonar esa posición que Dios le estaba dando. Pero más que abandonarla, Jesús estaba casi peligrando de no tener esa identidad. Usted sabe que los hijos de los hebreos, en ese tiempo, los hijos de los hebreos hacían el trabajo que hacían los padres. Es decir, si el padre era pescador, el hijo iba a ser pescador. Si el padre era curtidor, el padre era curtidor. El hijo iba a aprender el oficio del padre.
Y si el padre era un carpintero, el hijo iba a adquirir ese oficio enseñado por su padre. Ahora, cuando no hay un padre, ¿qué cree que iba a aprender él? ¿Qué cree que él en dónde iba a identificarse? Tal vez iba a identificarse. Ahí es donde está la sabiduría de las madres para enseñarles que Dios es nuestro Padre y nos da la identidad aún si no tiene un padre biológico presente. Pero no es el diseño divino, Dilcy. El diseño divino es que haya un padre. Ahora, si el padre se fue porque se le acortó el tiempo y Dios lo mandó a llamar, definitivamente, si en el orden de Dios está, pues Dios va a suplir esa ausencia. Pero realmente el orden de Dios, y aunque yo no lo quiera aceptar, y aunque la gente no lo quiera aceptar, no es el orden que la madre les enseñe que en la ausencia del padre está Dios. Porque debería de haber un padre y el padre enseñarle a los hijos de que está Dios como padre. Es decir, que Dios no viene a quitarle lugar a ningún hombre. El hombre tiene que darle lugar siempre a Dios. Ahora, yo veo en esta negación a Jesús en que ¿será que lo que está dentro del vientre tuyo es de Dios? ¿Qué cree que se puso a pensar José? ¿Qué cree que se puso a pensar José? Bueno, dicen que no es bueno ponerse a pensar en qué pasaría porque uno tiende a desviarse del concepto o de la dirección que el Espíritu nos da. Pero como hombre, definitivamente José cuando supo del embarazo de María, no sé qué lo motivó a dejarla. ¿Usted qué cree? ¿Por qué iba a dejarla? ¿Por qué iba a dejarla? Bueno, dice la Biblia, leamos, dice la Biblia, su marido, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Quiere decir que en algún momento de la vida de José, él pensó que ese embarazo era una falla. Pero voy a quitar la palabra falla, pero voy a meter en ese lugar. En algún momento de la vida de José se preguntó de quién era el niño. Ahí está. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque el ángel le acercó a José y le dijo: José, no tengas temor de recibirla, porque en lo que está ahí dentro de su vientre es del Espíritu Santo. Es decir, no la dejes porque estás pensando en dejarla, porque crees de que no es del Espíritu Santo o que crees que es de alguien más. Ahora, ¿cuál es el punto de esto? El punto es que él se preguntó: el embarazo, esto que está a punto de nacer, ¿de quién es? Ahora le voy a hacer a usted la pregunta. Ese plan, ese propósito, ese sueño, ese anhelo, eso que usted está haciendo, ¿de quién es? ¿Cómo sabe usted que es de Dios? Ese proyecto que usted está haciendo, ese trabajo en donde está trabajando, eso que se está gestando. No me vaya a decir que tiene esa convicción, siempre la ha tenido, que ni José la tuvo. Es decir, que va a haber momentos de nuestra vida en donde nos vamos a encontrar con esa negación, saber que ¿será de Dios esto que estoy queriendo hacer? ¿Será de Dios que diga estas palabras? ¿Será de Dios que tome esta y esta decisión? ¿Será de Dios que haga esto y esto? Recuérdese que él no quería hacer algo malo, no quería infamarla, pero quería dejarla. Es decir, que él no estaba haciendo algo malo. Puede ser que tú estás a punto de tomar una decisión en tu vida, en tu trabajo, en tu matrimonio. Estás pensando hacer algo bueno, pero ¿será de Dios hacerlo? Porque si a nosotros nos hubiera preguntado José,
miren, hermanos, a nosotros no nos, hagamos de cuenta que a nosotros no nos dice nada el Espíritu Santo, y solo José se acerca a nosotros y nos dice, hermanos, hermanos de resurrección, pone ahí escrito, como escribió Dilcy, escribe ahí, hermanos, quiero decirles que yo me iba a casar este fin de año, me iba a casar con mi prometida, y que creen, está embarazada, y conmigo no ha tenido nada. ¿Cuál sería su consejo? ¿Cuál hubiera sido su consejo? ¿Qué le hubiera dicho usted? Porque eso fue lo que más o menos le ocurrió a este hombre. Si no le dice el Espíritu Santo, él está embelesado en un pensamiento. Es decir, que nosotros, hermanos amados, cuando estamos por dar a luz algo, tenemos que preguntarnos si esto es o no es de Dios. Es decir, que la identidad de lo que nosotros hagamos va a determinar de la certeza y la seguridad que Dios nos hable o nos dé, pero no por un profeta, pero no porque tu pastor te lo dice. Yo te aconsejo que vayas a la Biblia y que escudriñes, y allí está la palabra profética más segura. Yo acabo de ir a una actividad muy hermosa, pero yo me pongo a pensar cuántas personas toman decisiones en su vida sin consultársela a Dios y sin tener la revelación de que eso que van a hacer es de Dios. Hay unos que dicen, no, es de Dios. ¿Sabe por qué es de Dios? Porque a mí un profeta me lo dijo. ¿Sabe por qué es de Dios? Porque a mí mi pastor me lo dijo. ¿Sabe por qué es de Dios? Porque yo soñé esto. ¿Sabe por qué es de Dios? Porque no me costó nada, fue bien sencillo. Y hermano, esta no es una manera de asegurar que algo es o no es de Dios. La mejor manera es ir a lo escrito. Dice la Biblia, a la ley y al testimonio. Y el que no enseñe conforme esto es porque aún no le ha amanecido. Es decir, que cuando nosotros vemos a José se le aclaró todo cuando vino la palabra de Dios por Dios mismo, con la intervención divina, donde no fue un hombre el que intervino. Fue un hombre que le dio el consejo que la dejara. Un hombre le dio el consejo de que se quedara. Una mujer anciana le dio una recomendación. No, fue Dios mismo dándole la dirección y la seguridad de qué debía de hacer él. Cada vez que nosotros nos encontremos con una disyuntiva en saber qué decisión tenemos que tomar, tenemos que considerar esto. ¿Esto lo apoya la palabra? ¿Esto está conforme a lo que está escrito? ¿O está conforme a lo que dice el hombre? ¿O está conforme a lo que dice un grupo de personas? ¿O está conforme a las experiencias de los ancianos o de los hombres grandes? Es que mire, yo no estoy en contra de los consejos. Pareciera que sí, pero no estoy en contra de los consejos. Sí estoy en contra de que los consejos tengan más peso que la palabra. Sí estoy en contra que la voz de un pastor tenga más peso que esto. Sí estoy en contra que la voz de una anciana o de un anciano de años de experiencia tenga más peso que esto. Eso sí estoy en contra. Pero si el consejo que me están dando está de acorde a la palabra, hermano, entonces estamos seguros de que tenemos que mantenernos allí. Aunque no entendamos del todo, hermano. José no entendía del todo lo que estaba pasando. Pero en la revelación que le dio la palabra de Dios directamente de él a su corazón y a su mente, le dio la seguridad de quedarse con María y de esa manera cumplir el propósito de que a Jesús no se le negara el derecho de identidad. Siempre me he preguntado por qué Dios envió a Jesús y tenía que nacer en una familia. Tenía que tener hermanos. Usted sabe que Jesús tuvo hermanos, ¿verdad, hermanos? Tenía que tener hermanos, tenía que tener primos. Porque Juan el Bautista era un primo de él. Es decir, que Dios metió a Jesús en un contexto como el nuestro. Con hermanos, con primos, seguramente con abuelos, seguramente con vecinos, con padre y con madre.
Pero era porque el diseño divino le iba a servir, ese diseño de lo que él estaba experimentando le iba a servir para ser formado al principio de su vida. Y eso iba a ser como un fundamento para lo que sería ese joven que a los 12 años se mantuvo hablándole con los doctores de la ley. Dicen que los primeros 5 años de vida son los más importantes en un niño. Dicen que los primeros 5 años de vida son los que marcan de una manera muy evidente y fuerte el alma de una persona, de un niño. Y si en ese tiempo le falta la figura paterna, hermano, obviamente Dios puede hacer que eso tenga un daño mínimo. Pero el orden se rompió. El orden de Dios se rompió. Eso no lo podemos ocultar el sol con un dedo. O sea, el orden se rompió. Pero no se rompió porque Dios sea malo. Se rompió porque el hombre siempre ha querido hacer su voluntad. Se rompió porque el hombre es más propenso a las cosas que puede palpar y ver que a las cosas que no puede palpar y que no puede ver. Yo conozco hombres que Dios se los llevó, hombres íntegros, hombres que amaban la vida con él, y Dios se los llevó. Pues, obviamente Dios hace cobertura sobre esos niños que no tienen padre, pero dentro del contexto es evidente que ahí algo no caminó como debería. Es como decir, la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo, pero cuando no está el esposo o la esposa, Dios suple. Sí, hermana, sí, hermano, pero el orden de Dios no fue ese. Dios hizo parejas. El que nos hayamos divorciado algunos, el que se ha ido otro, aún la muerte, hermano, no debía haber estado en medio de nosotros. Oiga, aún la muerte no debería de haber estado en medio de nuestro. ¿Sabe por qué? Porque Dios no inventó el pecado. Y dice la Biblia que la muerte entró por el pecado. Por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que no podemos decir que es que Él se murió por esto. Sí, pero en sí, porque nosotros nos separamos de Él, es que entró la muerte. Entonces, yo lo que quiero dejarte como pensamiento en esta noche es la primera negación a Jesús. Jesús no había nacido y no tenía una batalla externa, es decir, él no había salido a esta dimensión y ya le estaban diciendo: Jesús, no vas a tener identidad, no vas a tener una figura paterna. Y no me estoy refiriendo a que, y si la mamá se va, no es igual. Yo no estoy hablando de la figura de un hombre, estoy hablando de la importancia de la identidad. Eso que tú estás planeando hacer, ¿qué identidad tiene? Es decir, ¿quién es el padre? Es decir, ¿quién te puso ese pensamiento? Al final, esa decisión que vas a tomar, ese proyecto, ay, hermano, tantas cosas que podemos usarlas como una referencia a un embarazo espiritual. ¿Quién es el padre? Porque cuando no entiendes muchas veces, lo primero que piensas es en abortar o en abandonar. José no entendía lo que estaba pasando. Y como no entendía, él pensó primero dejar eso por un lado. Pero en esta noche Dios te está diciendo, si tú no entiendes algo que se está gestando, mejor en lugar de pensar en dejar o en tomar, busca la dirección y la revelación de parte de Dios. ¿En dónde la vas a encontrar? Es bien sencillo. Métete a tu cuarto. Yo tengo la costumbre, por decirlo de una manera, de poner música, poner adoración. Pongo adoración, le pongo un poquito de volumen y antes de abrir mi boca para orar, empiezo simplemente a meditar. Y empiezo como a hablarle en mi corazón y en mi mente, que yo quiero acercarme a Él, pero en mi mente y en mi corazón, antes de empezar a hablar. Y en eso empiezo a levantarme y cuando siento voy para arriba. Después de tener un tiempo, me pongo a leer la Biblia. Es que uno quisiera hacer como me enseñaron a mí de hace muchos años. Hermanos,
Mire, ore y haga así, abra la Biblia con sus ojos cerrados y ponga el dedo en un lugar. Y donde lo ponga, Dios le está hablando. Por ejemplo, aquí me dice, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre la tierra sea tu gloria. ¿Qué me querrá decir eso? Sea exaltado. Mejor, ¿sabe qué? Lea la Biblia. Y Dios le va a mostrar. Porque su palabra no son letras. Dice que su palabra es vida. Aleluya. Es espíritu. Sí, eso es mismo. Porque mi palabra es espíritu. Es vida. Ok. En esta hermosa noche, yo quiero dejarte la primera negación a Jesús, que es Mateo, cuando José estaba pensando en decirle, no, Jesús, yo no voy a hacerme responsable de esto. Yo no voy a hacerme... No se lo dijo. Ya le dije que a veces uno dice no con otras maneras y no solo con la voz. Pero Jesús de pronto supo que José le estaba diciendo con sus acciones o sus pensamientos, yo no me hago responsable de ti. O sea, que te críe otro, que te proteja otro, que te provea otro, pero yo no. Esa es una negación. Esa es una negación que nosotros tenemos que entender, que puede ser que en algún momento alguien nos niegue o nosotros mismos estemos negando algo que probablemente es de Dios. Pero para tener la seguridad de que sea de Dios, a la ley y al testimonio. Es decir, orando y leyendo y en su presencia, Dios va a mostrarnos. Claro, pide consejo, pide ministración con tus pastores, pero Dios te puede hablar a ti, porque tú eres su hijo. Tú en algún momento te vas a embarazar de algo de Él. Porque dice la Biblia que la palabra es como una semilla. Y una de las raíces que es aceite es shemen, que significa es una semilla que da un fruto. Eso dice la Biblia, Isaías. Que Él le da semilla al que siembra y le da pan al que come. Quiere decir que cuando el hombre mete una semilla en el vientre de una mujer, eso va a crecer. ¿Qué es lo que está creciendo en tu mente? ¿Qué es lo que está expandiéndose en tu interior? ¿Qué es eso que estás pensando que está empezando a ocupar espacio en tu tiempo, en tu día, en tus noches, en tu boca? Eso que se está empezando a agarrar más espacio en tu vida, ¿será que es de Dios? ¿Será que eso es lo que Él quiere? Bueno, ya te dije cómo puedes examinar y cómo puedes ver si esto es algo que tú debes de mantenerlo. Y aunque no lo entiendas, debes de entender que si Dios te dice esto es mío, aunque no lo entiendas, tienes que hacerlo, tienes que resguardarlo. Así como José se quedó allí y después se dio cuenta que realmente la administración que José le dio a Jesús de niño era muy importante para hacerlo un hombre con identidad. Por eso nosotros le llamamos a él el carpintero. ¿Sabe por qué le llamamos el carpintero? Muy poca gente piensa que es porque Jesús inventó. No, le llamamos a Jesús el carpintero. ¿Sabe por qué? Por su papá. Le llamamos carpintero a Jesús por la identidad que le dio José. Lo raro y lo extraño es que este hombre que le dio esa identidad, un día quiso dejarlo, porque no entendía. Un día quiso dejarlo porque las cosas se estaban dando de una manera que él no pensaba o no creía que se podían dar. Que en esta noche esta palabra llegue a tu corazón y a tu mente. No porque no entiendas significa que debes de abortarlo o debes de soltarlo. Y no porque lo entiendas significa que debes de tenerlo. La dirección de Dios, el Espíritu Santo, es sumamente importante para esta negación a la identidad. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Te espero el próximo sábado a las 19 horas. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Nos faltan 12 capítulos más. Este es solamente el primero. Cuando algo te esté saliendo mal continuamente, a Jesús desde antes que naciera le dijeron no. Qué interesante. Desde antes que naciera le dijeron no. Y a través de su vida 12 veces más le dijeron no. Pero Él es experto en la negatividad. Él es experto en las batallas perdidas. Él es experto
en los muertos, Él es experto en los fracasos, Él es experto en las noches, Él es experto en las lágrimas, Él es experto en lo que se ha torcido, Él es experto en los no. Cuando tengas un no en tu vida, continuamente salga no. Y hoy me salió mal. Y hoy me llovió sobre mojado. Hoy hasta un chucho me orinó. Hoy pasó una paloma. No sé en dónde fue. Ah, sí, a una hermana que me está viendo por aquí de veras. Estábamos, no sé si estábamos platicando, sí. Estábamos platicando, hermano, sentados. ¿Y qué cree, hermano? Estábamos sentados platicando. Y yo así, mire, hermano, así como estoy con usted, ¿sí? Bien serio, platicando con ella, así bien, cuando, ¿qué cree? Pasa una paloma, hermano, ¡pa! Delante de mis ojos, hermano. Yo no me reí por educación, pero yo estaba así, mi hermano, así, ¿eh? Ah, te manchaste, le dije yo. Pero adentro eran unas grandes carcajadas, hermano, que quién sabe si me oyó. Pero lo que le quiero decir es que a veces nos está yendo mal. No, esto te pasa, te poncha la llanta, te pasa echando agua a un carro, te maltratan, te pierden las llaves, no encuentras tu billetera, dejaste el dinero, el teléfono se te traba. Es decir, que tantos no. ¿No será bueno cerrar los ojos e ir con el que es experto en la negatividad? Aleluya. Ir con aquel que es experto en los no y decirle, Señor, tú te encontraste con tantos no, incluso antes que tú nacieras, ya te estaban diciendo no. Y ahora me ha salido todo mal, ahora todo me está saliendo de la patada, se me está viniendo bajo el negocio, tengo esto aquí, esto allá. Yo mejor me aboco a ti, Señor, porque tú sí sabes cómo manejar lo negativo. Wow. Julio González, tu servidor, sábado 19 horas, la segunda fuerza negativa que Jesús encontró, lo miramos el próximo sábado. Bendiciones.